Por lo menos eso está en YouTube, el 6. Entonces, ¿se ve bien ahí? Sí, más o menos se ve todo. ¿Está? Bueno, práctico 9. Seguimos con el práctico 9. Nada, a priori esta sería la primera clase del práctico 9. Vale, la otra clase fue porque nos sobró tiempo nomás. Bueno. Ahí está. Entonces ya perdí los colores, no. Bien. En YouTube está ahí. Aquí va la campanita. Está en la parte de prácticos, ahí están las clases que yo subo. Yo las subo después de, más o menos después de terminarla casi siempre. A veces no cumplo, pero bueno, intento. Nada, está cada clase ahí, el práctico más o menos que está. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? Recordando un poco. ¿No? Teníamos básicamente convergencia segura, ¿sí? Yo voy a introducir una notación. Recordando. Poníamos, esto era lo primero, yo ponía que x tendía a xn, ¿sí? Una sucesión de variables aleatorias tendía a casi seguramente, ¿sí? Esta definición, a veces se le ponía acá arriba, para mí es más cómodo afuera, es simplemente que la probabilidad de que tienda es 1, porque esto es una asociación justamente aleatoria, porque cada valor de la asociación depende de una variable aleatoria, por lo tanto es aleatorio. Un detallecito, porque me preguntaron esto por Eva. ¿Por qué jodo yo con esto, no? ¿Por qué lo pongo afuera? Yo había hecho una anotación más generalizada que decía que algo era casi seguro cuando la probabilidad de A era igual a 1. Entonces para mí es importante, por ejemplo, porque algo que vimos es que esto de acá, si tengo una asociación que converge a A y otra que converge a B, entonces yo dije, y esto lo usamos, que ya vieron que va a quedar feo, que las dos cosas pasaban al mismo tiempo con probabilidad igual a 1. Vamos a ponerlo así fuera. O sea, si esto tenía probabilidad 1, o sea, que x entienda A y n entienda B con probabilidad 1, entonces las dos cosas pasan con probabilidad igual a 1. Esto lo usamos. Bueno, si yo no hubiera tenido este casi seguro acá afuera, ¿sí? Y hubiera dicho, bueno, hubiera intentado la anotación de siempre, esto tiene probabilidad 1, esto tiene probabilidad 1, después, acá no podría, esta anotación no me sirve para decir que estas dos cosas al mismo tiempo tienen probabilidad igual a 1. Por eso me queda más cómodo a mí usar el casi seguro, porque por ejemplo con estos eventos que ya no son, si esta anotación solo nos dice que una sucesión tiene un valor casi seguramente, o sea con probabilidad 1, pero solo nos sirve para este caso donde una sucesión tiene un valor. Si yo quiero un evento, para decir que un evento tiene probabilidad igual a 1, y por ejemplo este evento de acá, que son dos sucesiones teniendo valores distintos, la anotación esta acá arriba no me sirve. Tengo que decir que la probabilidad de todo es igual a 1. Por eso yo directamente le pongo el casi seguro afuera e introduzco esa anotación. Para que a mi gusto es más cómodo. Bueno, por eso le pongo el casi seguro afuera. Nada, y lo que sabíamos era, lo más importante era la ley de los grandes números, la fuerte, ¿sí? Ley de grandes números, le pongo así. Y es que si tengo una sucesión de variables aleatorias, todas con la misma distribución, o sea, todas copias de x, todas independientes entre sí, entonces el promedio, ¿sí? Tendía casi seguramente a la esperanza de x.
¿sí? Casi seguramente acá, o arriba, o afuera, como lo quiera, pero tiende con probabilidad 1, básicamente. ¿Está? Arriba, afuera, como lo quieran tener. ¿Está? Y otra cosa, ¿sí? Que también usamos, ¿está? Era por ejemplo esto, y ya lo voy a aprovechar para ponerle un nombre. ¿Está? Esto era esto sobre n, ¿no? Esto de acá arriba. Pero si hacíamos los valores al cuadrado y hacíamos el promedio, eso también convergía a la esperanza, pero de x cuadrado. ¿Está? Porque estas son también variables aleatorias, idénticamente distribuidas, y o sea, tienden a su esperanza, que es la esperanza de x cuadrado. Ahí lo mismo si pusiera un x a la 3 acá, o lo que fuera. ¿Está? Si yo pusiera un x a la 3, esto de acá, en vez de 2, esto tendería a la esperanza de x a la 3. Entonces lo primero que voy a hacer es preguntarle a ustedes a ver si quieren ponerle alguna anotación, porque esto va a parecer mucho. ¿Está? El promedio de los valores le ponemos así barrita. Ahora, el promedio de los valores al cuadrado, más vale ponerle un nombre para que no estar todo el tiempo escribiendo esto, por ejemplo. ¿Sí se entiende lo que digo? Vamos a ponerle un nombrecito, así, x cuadrado barra, ¿se entiende eso? Si le pongo así, si le pongo así, ¿se entiende? Ahí sin el 3 sería. Que estoy haciendo el promedio, pero de los valores al cuadrado. Entonces esa notación la vamos a usar para no estar escribiendo todo el tiempo los promedios. Y bueno, y eso pasa en general. Obviamente la esperanza tiene que existir. Acuérdense que la esperanza era como una integral para continuas, era una serie para discretas, entonces podría no existir a priori, pero si existe, tenemos ese tipo. Y esto en general, si hacemos el promedio, ya le pongo acá, de estas cosas a la K, eso me tiende con probabilidad igual 1 a x a la K. Porque todas estas cositas, si es el promedio, todas variables aleatorias que son así, ¿sí? Es el promedio de x1 a la K, x2 a la K, x3 a la K. Bueno, y con esto, feísimo repaso, voy a arrancar con el ejercicio 2, ¿está? Si hay dudas, frénenme. Pero nada, es eso. Hacemos promedios de valores, pero a la K. En verdad, en general, vamos a usar siempre al cuadrado y a la 1, pero el método de los momentos se puede usar con muchas potencias. Bueno, entonces bajo estas hipótesis, siempre bajo las hipótesis de todas variables con la misma distribución, independientes entre sí, como todas copias de una misma variable aleatoria, tenemos esto acá, que si hacemos el promedio de los valores a la 8, nos queda, eso tiende a la esperanza de x a la 8. Bueno. Nada, y después no sé qué más. Nada, el concepto de estimador, no sé si lo tienen claro. No lo voy a poner porque tendría que poner algo formal y me parece que es mareador. Pero vamos a ponerlo para que quede, ¿sí? Bien informal. Un estimador es una sucesión. Es un estimador de un valor, ¿no? Obviamente estamos estimando, no sé, la esperanza, a veces la esperanza. De un valor, así, es una sucesión de variables aleatorias. Vamos a cambiarle ahora. Dado x1, xn. Vamos,
siempre las mismas hipótesis. ¿Sí? Tengo una... Supongo que tengo infinitas valores, ¿sí? Todas de la misma distribución. Está una sucesión de variables aleatorias, todas de la misma distribución. Un estimador de un valor es una sucesión de variables aleatorias, todo esto entre comillas, informal. ¿Tá? Vamos a ponerle eta n, cada una es, para cada n es una variable aleatoria, ¿tá? Donde eta n depende de x1 hasta xn. Por ejemplo, el promedio, ¿sí? El promedio vendría a ser esto. Para cada n el promedio es una variable aleatoria que depende de estas de acá, ¿tá? Y el promedio es un estimador de la esperanza, ¿tá? Un estimador, vamos a ponerle bien consistente. ¿Tá? Depende de tal que fuertemente consistente, en verdad, pero tá. No soy el profesor de teórico, así que me doy lujos. Converge a tita. Tá, casi seguro. Tá, esta va a ser nuestra idea. Tá, fuertemente, vamos a ponerla acá, fuertemente consistente. O sea, agarramos básicamente consistente, ¿tá? Con las variables aleatorias suponemos que tenemos n, ¿sí? Que tendríamos n valores y armamos entre ellas, multiplicamos, sumamos, hacemos un promedio, lo que sea, y decimos, bueno, eso sería una variable aleatoria y sería lo que me estima el valor que intento estimar, ¿tá? Entonces, a medida que tengo más variables aleatorias, ¿sí? A medida que tengo más resultados, como quien dice, armo un mejor estimador, ¿tá? Y la idea es que eso en el infinito tienda al valor. Por ejemplo, el promedio, ¿sí? El promedio, ¿tá? Para cada n, el xn barra, ¿sí? Depende de estas variables aleatorias y converge seguramente en el infinito a la esperanza de la variable aleatoria, ¿tá? Y es un estimador fuertemente consistente. Bien, ¿tá? ¿Hasta ahí hay dudas? Hacemos el 2.1, el 2.5 y seguimos. Sí. Gracias igual por hacerme acuerdo. Yo me olvido. ¿Tá? Bueno, entonces, nada, la idea es eso. Suponemos que tenemos n valores y decimos, bueno, con esos n valores, ¿qué es lo que puedo hacer para estimar el valor que estoy buscando, más o menos? ¿Tá? Armo una formulita, que sería esto de acá. Y la idea es que, bueno, que en el infinito, a medida que tenga más resultados, que es lo que representan estas cosas, puedo estimar mejor. Entonces, en el ejercicio, por ejemplo, el 2.1 para hacer un... ¿tá? Ese 2.1, ¿tá? Nada, tendría que decir otra cosa y es básicamente el método de los momentos, ¿tá? Que lo vamos a usar ahora en un caso más complicado, es simplemente aprovecharnos de la observación que dije yo hoy, ¿tá? De que el promedio converge a la esperanza de x, el promedio al cuadrado converge a x al cuadrado. Nos aprovechamos de eso para crear estimadores. ¿Tá? Entonces, en el ejercicio 2.1, ¿tá? Si tenemos todas variables, ¿tá? De tipo Bernoulli, ¿sí? Y no sé el parámetro P es el que quiero estimar, ¿tá? Yo sé ¿sí? Que si agarro xn barra, que es hacer el promedio para un dado n, este vendría a ser como mi estimador, ¿sí? Quiero estimar P, ¿tá? Yo sé que esto converge a la esperanza de las Bernoulli, que la esperanza de las Bernoulli es justamente P, ¿tá? Entonces es un estimador. Entonces, la idea es aprovecharnos de la observación de recién, ¿tá? Si estas cosas, estos promedios convergen a la esperanza, los promedios de los cuadrados convergen a la esperanza del cuadrado y todo así. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Hasta ahí, fácil, ¿sí? ¿O no? Ahora la complicamos un poquito con el 5.
¿Tá? La idea de los momentos es aprovecharnos de esto, ¿tá? De que estas xn barras sabemos que convergen seguramente a cosas y después con esas cosas armamos y las combinamos para armar el estimador. ¿Bien? Díganme si no. ¿Tá? Hay que aprovechar nuestras variables para armar un estimador. Esa es la idea. ¿Tá? A medida que tenga más, el promedio va a converger al valor P, que es la esperanza de todas estas, porque son todas Bernoulli. ¿Sí? Todas independientes, acá me faltó el IIDS, pero es independientes con la misma distribución. Entonces, vamos a complicarlo un poquito más. Un poquito más y después sí vamos a complicarla más. Qué horrible, este borrador me salió carísimo, es un espanto. Por ejemplo, en el 2.4, ¿sí? Si mis variables son todas normales, de valor esperado mu y de varianza sigma cuadrado, ¿tá? Me pide que estime este mu y este sigma cuadrado. Esa es la idea, la esperanza y la varianza. Usé una esponja para borrar. Es buena, ¿no? No, la verdad que este borrador es horrible. Lo voy a cambiar, sí, por una esponja, por lo que sea. Eso es espantoso. Una clase, digo, con esto y ya me está dejando mancha. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La idea otra vez del método de los momentos es: nosotros sabemos que si hacemos promedio de estas cosas, vamos a converger a la esperanza. ¿Sí? Esto se le llama X a esto, ¿sí? Son todas como una copia de X. ¿Ah? Entonces, el promedio yo sé que converge a mu, que es la esperanza. ¿Ah? Y después, si hago el promedio de los valores al cuadrado, ¿sí? Voy agarrando los valores al cuadrado, voy haciendo el promedio, eso me converge a la esperanza de X al cuadrado. ¿Ah? Entonces, esta es la técnica. ¿Tá? Vamos haciendo así, vamos teniendo como estimadores de parámetros, ¿tá? Y después los combinamos para estimar lo que queremos. Ahora, ¿tá? Porque ¿qué es lo que nos aprovechamos acá? Que si bien esto no nos sirve de mucho, ¿tá? Nosotros sabemos, ya lo vimos, lo recordé en la clase pasada, es que esto de acá es la varianza de X más la esperanza de X al cuadrado. ¿Tá? Entonces, esto converge a el sigma, que ya parece un tita, ¿tá? El sigma al cuadrado más mu cuadrado. Y después hacemos la típica de, bueno, tenemos un estimador de lo de arriba, o sea, de mu, tenemos un estimador de tita cuadrado, sigma cuadrado más mu cuadrado, opero con ellos y ya está. Entonces, esto de acá, ¿sí? Menos esta sucesión al cuadrado va a converger seguramente. ¿Sí? El límite de estas cosas es el límite de esto menos el límite de esto, y el límite de esto es u cuadrado. O sea, con esto ya lo hemos trabajado en la clase pasada, ¿sí? Es aplicar una función a una sucesión y los límites estos se comportan como más o menos como los de cálculo 1. Entonces esto y tamañana, ¿tá? Acá tenemos el típico promedio, ¿sí? Converge seguramente al valor esperado, a la esperanza, y esto de acá converge a la varianza. ¿Sí? Esto sería momentos, ¿tá? Momentos se le llama a estas cosas de acá. Esperanza de X sería un momento, esperanza de X cuadrado sería otro momento, esperanza de X al cubo sería otro momento, ¿tá? Entonces tenemos como un estimador para cada una de esas cosas, para la esperanza de X, para la esperanza de X cuadrado, para la esperanza de X al cubo,
Para todos esos tenemos estimadores por la ley de los grandes números, ¿tá? Por lo que vimos recién. Ahora, muchas veces no es lo que queremos, pero combinando esos estimadores, en este caso, llegamos a un estimador de la varianza, que es lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿No? ¿Lejos? Esperen que voy cargando la compu. Siempre me olvido. La compu tiene cada vez menos batería. No sé si están perdidísimos o es muy fácil, o sea. Se entiende, está. Bueno, vamos. ¿Ah? Si no se entiende, grítenme. Y bueno, y vamos con el 2.5 ahora. A ver, una cosa general, nosotros a medida que vamos haciendo estas cosas vamos teniendo como más ecuaciones, ¿no? Más sucesiones que tienden a distintos parámetros. Acá agregamos una, ¿tá? Entonces, normalmente si tenemos dos parámetros que queremos estimar, necesitamos dos ecuaciones de esta para poder trabajar tipo val 1, ¿tá? Para poder despejar. Bien. Esto es horrible, ¿no? La verdad que estoy a punto de cambiarlo por cualquier cosa. Y bueno, en el 5, 2.5, pasa lo mismo con una uniforme una uniforme a ver, es la misma idea, queremos estimar. Vamos a borrar todo. Un comentario nomás para el que no haya hecho el ejercicio 2, van a ver que yo hice el 1, el 2 es igual, o sea, es la esperanza, lo que estimamos, ¿tá? El 3 es más o menos parecido, o sea, nos queda, ¿verdad?, el 1 sobre no sé qué, ¿tá? Pero es fácil. El 4 y el 5 son los que son un poquito más feos. Bien, no sé si alguien me puso algo. Bien, entonces vamos con este. Qué horrible, ¿no? Esto es espantoso. Bueno, entonces otra vez con el método de los momentos. El método de los momentos nos dice que la esperanza de... al revés. ¿Sí? Que el promedio de los valores, ¿sí?, va a converger a la esperanza. ¿Cuánto es la esperanza de un uniforme? A ver si están más o menos finos. A más B sobre 2, bien. ¿Sí? Al punto medio. Y ahora sí, a ver si esta ya es. Y esto de acá converge seguramente a la esperanza de un uniforme al cuadrado. ¿Sí? A este le voy a poner X, siempre le pongo X. Otra vez, la esperanza de X al cuadrado es la varianza, acuérdense, la varianza más la esperanza de X al cuadrado. ¿Sí? Porque la varianza es esto de acá menos aquello. Bien, entonces esto ya lo sabemos, es a más b al cuadrado sobre 4. ¿Ah? Y bueno, acá en la memoria, para mí, lo vi ayer, así que si me olvidé soy espantoso, pero para mí era así sobre 12. ¿Sí? ¿Era eso? No lo tengo anotado. Bien, estamos bien. Entonces esto acá es un estimador de... desarrollamos, aquello lo multiplicamos por 3, o sea, nos queda todo sobre 12. Y nos queda un b cuadrado acá. Y allá nos quedan 3b cuadrado. ¿Sí? Acuérdense, esto lo multiplico por 3, pongo un 12 acá abajo. Entonces me queda todo sobre 12, me queda b cuadrado más b cuadrado allá, más 3b cuadrado, 4b cuadrado. ¿Sí? A cuadrado acá, más 3b allá, 4a cuadrado. Y acá me queda menos 2ab, ¿sí? Y allá me queda 2ab, 6, más 4ab. ¿Sí? Acá me quedan, esto cuando desarrollo me queda 2 veces a por b,
por 3, 6 veces A por B. ¿Tá? 6 veces A por B tengo. Y acá tengo menos 2 veces A por B, entonces me queda 4. Ahí me quedó entonces B cuadrado más A cuadrado más AB sobre 3. ¿Sí? No sé si le arreglo algo. ¿Estamos bien? No sé los sí de cuándo son, si son de ahora, son de hace un rato. ¿Tá? Miren las cuentas si quieren, los dejo mirar un poquito. ¿Tá? Tenemos estimador para A más B sobre 2 y para esto de acá, este chorizo de acá. Sí, es que, a ver, una cosa que es importante, ¿sí? Que es sumamente importante. Nosotros cuando hicimos esta cosa, cuando fuimos a calcular la varianza, siempre hicimos esto. Yo estuve una clase entera haciendo varianzas, me acuerdo, y lo que hacíamos era, bueno, la esperanza la teníamos, la hacíamos al cuadrado, y nos íbamos por esto. Entonces, en verdad, ahora para retomar esto, en vez de hacer la cuenta de nuevo, decimos, bueno, ya la hicimos para la varianza, entonces la sacamos de ahí. ¿Tá? Pero esa cuenta que decís vos, sí, Matías, exactamente, da esto y fue, da esto y fue lo que hicimos cuando fuimos a calcular la varianza. Ahora esa información ya la tenemos en la varianza y la sacamos de ahí. ¿Está? Bueno, entonces está. Tenemos un estimador de esto, un estimador de esto, y ahora hay que estimar A y B. ¿Está? Lo voy a sacar a todo esto. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Ah? Es que yo voy a hacer un abuso de notación completa y voy a poner igualdades como si estuviéramos hablando de cosas que son iguales. Van a ver ahora lo que les digo. Sobre 12. Entonces lo que yo voy a hacer es poner igualdades, ¿tá? Pero estas igualdades ustedes las tienen que pensar como si hubiera un límite de los dos lados. ¿Tá? Es simplemente eso. Ustedes tienen que pensar que las igualdades que estoy hablando acá es de tomando los límites. Pero no lo voy a poner todo el tiempo para no... para que se vuelva más tranquilo. Entonces, por ejemplo, voy a poner, no sé, de esta de acá saco así, pongo igual A más B. Lo que estoy hablando es que este límite es igual a este límite. Acá el límite, como son constantes, no es nada, y acá me da A más B sobre 2, entonces se cumple la igualdad. Estas igualdades son con n tendiendo a infinito, ¿sí? Es como poner un límite y un límite de cada lado y ya está. Pero bueno, es más fácil que estar copiando todo eso, pensar eso. Estamos siempre en el límite. Y es como que estamos operando con límites. La suma de los límites es el límite de la suma, entonces estamos bastante bien cubiertos, como quien dice. Entonces vamos a sacar B mejor. ¿Está? Y es ¿está? Acuérdense, como el límite de B, que es B, es el igual al límite de este, que está. Meten esto acá y todo va. ¿Está? Eso por un lado, ¿sí? Entonces después metemos B y lo metemos acá. ¿Está? Entonces empezamos, y esto es el método de los momentos, nos da como ecuaciones, que en verdad son límites, pero los pensamos como igualdades porque en los límites son iguales, y operamos tipo gal 1, básicamente, para despejar. ¿Está? Entonces, yo meto esta definición de B, la meto acá. Entonces, si se hacía el promedio de los cuadrados, eso me iba a dar esto de acá. 2 en el techo menos A al cuadrado. Paso el 3, tal vez para que sea más fácil operar. Más A cuadrado más A por 2x en el techo menos A. ¿Sí? No hice nada mal. Sí, acuérdense, ahora se ve más claro. Lo que estoy diciendo es que el límite de esto, ¿sí? Que es, si yo hago el límite de esto, hago 3 veces este límite, o sea, me queda B cuadrado más A cuadrado más AB, es lo mismo que esto. Y es verdad, porque esto tiende a B, ¿sí? Entonces me queda B cuadrado, y esto tiende también a B, entonces me queda B cuadrado más A cuadrado más AB. Es como poner un límite de cada lado y ya está. No es tan sucio como poner una igualdad, sino más. ¿Sí?
Díganme que sí. Y para que no piense que estamos haciendo cosas turbias. ¿Está? El límite a la izquierda es como si siempre pusiéramos un límite. Este, la resta, tal vez lo tengo mal, ¿no? Pasé. La va restando. ¿Esto? No sé. Sí, pasé la va restando. Mire, pero yo soy muy de hacer cagadas de estas cosas. ¿Tá? Y después acá puse esto igual a esto, lo mismo que hice acá, ¿no? En verdad saqué como límite, puse la igualdad, pasé el 3, me quedó 3 de estos igual a todo aquello, ¿sí? El A lo dejé, pero el B puse esto acá, 2xn menos A. ¿Tá? Bien. Bueno, y acá operamos, ¿tá? Qué feo se puso, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Barra. Es igual a todo aquello allá. Al cuadrado. Va. Lo paso para aquel lado. ¿Tá? Vamos a hacer así para así porque la idea cuál es, la variable acá es A. ¿Tá? Entonces vamos a tener que hacer, ¿sí? Nos va a quedar una cuadrado, entonces va a quedar como un polinomio en función de A y hacemos Bhaskara. Esa es la idea. Entonces paso el menos 3 para allá y tengo bueno, que empezar a desarrollar estas cosas. ¿Tá? 4. En la barra que hay que tener mucho cuidado cuando es el promedio de los cuadrados. El promedio de los cuadrados o el promedio al cuadrado, son cosas distintas. Esto así me queda menos 4xn por A más A cuadrado más 2a xn menos A cuadrado. Si acá hay un error, no vamos a llegar a ningún lado, así que atentos, ¿sí? Lo más atentos que puedan. Y de acá me queda el menos sigue, me queda un 2. No sé si puedo despejar algo más. ¿Está? ¿Estamos bien? Agárrense porque yo en estas cosas no, soy un desastre. ¿Sí? Pasé para allá, desarrollé, me quedó 4 de esto al cuadrado. ¿Sí? Esto al cuadrado me queda así. El A cuadrado y después 2 veces esto me queda menos 4. xn, perfecto. A cuadrado menos A cuadrado y 2a xn. Me quedan A cuadrado que se va y aquel 2 resta acá. ¿Tá? Entonces Bhaskara, ¿sí? Bhaskara para sacar A. ¿Tá? Vamos a escribirlo bien si quieren una vez para que quede, después hacemos Bhaskara y ya está. El A cuadrado me quedó solo. ¿Sí? Solo. Después A, todo aquello se me fue, A me quedó solo por menos 2, así, xn techo. Bien, y después libre, me quedó esto de acá. Con chorizo feo que es 4xn. El promedio al cuadrado menos 3 veces el promedio de los cuadrados. Son cosas distintas. Bien, entonces si esto está bien, hacemos Bhaskara y bueno, y va a salir A. Y si tenemos A, sale B porque nada, B es fácil de sacar a partir de A. Si no hacía esto, uno tenía que hacer por lo menos el 2 y este era el más feo. No se enoje. Bueno, qué horrible, esto es espantoso. Entregado completamente. Bueno, seguimos con el 2,5. Bueno, entonces hacemos Bhaskara. A es igual a ¿qué? Menos B, o sea, no sé qué se le barra. ¿Sí? Ya de entrada todo va dividido 2 por A, o sea que nos queda 2. ¿Sí? O sea, A es la variable.
¿Sí? Entonces, lo que está acá sería el 2 por A, el típico 2 por A, es lo que estamos multiplicando acá, que es 1. ¿Tá? Esto sería el B y aquello sería el C, ¿tá? Menos B. Y después nos queda raíz de esto al cuadrado, que me queda 4xn barrita al cuadrado, menos 4 por A por aquello de allá. ¿Tá? Queda 4xn barra al cuadrado menos 3 xn al cuadrado barra. Bueno, parece feo, parece feo, parece feo. No es tanto. O sea, este 4 lo sacamos para afuera, o sea, el 4 de factor común, ¿sí? Pero como le hacemos una raíz, sale un 2 para afuera y se va con este de abajo. Esto me lo tienen que creer. Lo voy a dejar así para que se vea. Este 4 sale para afuera, de factor común sale como un 2, se va con este, y este se va acá. Entonces A es igual al promedio más menos, ¿sí? Ahora hay que desarrollar eso de adentro y ya está. ¿Va? Nos quedó esto por aquello, o sea, nos quedó menos 3 xn cuadrado, ¿sí? Lo tengo, el 4 se me fue, o sea, lo tengo menos 4 veces y acá lo tenía 1 menos 3. Y el otro me quedó más 3 por xn cuadrado. ¿Va? Ya tiene pinta de que estamos ahí. Ya es un segundo esto. ¿Sí? Si me siguieron, ¿cuál raíz nos tomamos? ¿Sí? ¿Cuál raíz nos vamos a tomar? Y obviamente la que va a ser más chica que el promedio, ¿no? Tenemos pensado, además está claro que la otra va a ser B, o sea, después lo vamos a sacar de acá igual sale. Pero la idea es, tenemos el promedio menos algo, ese va a ser nuestro A, y el promedio más algo va a ser B, porque el promedio está entre A y B a la misma distancia, ¿tá? En teoría. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Tá? Y esto de acá, ¿sí? Es... ¿Qué es esto? Esto ya lo hemos visto tantas veces que... Si tenemos cambiado de signo, el promedio de las cosas al cuadrado y el promedio al cuadrado. Esto de acá, ¿sí? Es la típica varianza. ¿Tá? Ahora lo pongo en azul. ¿Tá? Esto de acá es, sacamos un 3 de afuera, o sea, nos queda raíz de 3, y adentro nos queda la raíz de estos valores menos xn barra al cuadrado. ¿Tá? Que es la típica, esto es bien, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Pero es entre comillas, ¿sí? La esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, que ya lo hemos visto que es la varianza. ¿Tá? Entre muchas comillas, ¿no? Pero bueno, nada, tiende a eso. ¿Está? Entonces nos quedó A igual, acá el estimador del valor del medio, va a ser menos raíz de 3, la raíz del estimador de la varianza. O sea, la raíz de la varianza de este estimador sería un estimador de la desviación estándar, obviamente. ¿Sí? Esto estima la varianza, entonces la raíz de eso estima la desviación estándar. ¿Ah? Entonces concluyo ahí y ya está. ¿Tá? O sea, A va a ser esto menos, y de esta ecuación, ¿tá? Va a salir que B es esto más esto. ¿Tá? Esto lo pueden ver, pero usando esta de acá, encajando A, ¿tá? Perdón, metiendo A acá, ¿sí? Cuando meten todo esto acá, el A va a ser con el menos, nos va a quedar que B es esto más la raíz. ¿Tá? Entonces ahí se termina.
A nos quedó xn menos raíz de 3 por esto de acá que ya les dije. Esto de acá es un estimador de la desviación estándar, ¿tá? Igualmente lo pongo así, pero en el ejercicio 1 aparece incluso, ¿tá? Menos x cuadrado. Y B, bueno, los estimadores, vamos a ponerle bien, ¿sí? Termina siendo cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué tomaba el menos? ¿Por qué tomo el menos? Porque claro, tenía dos opciones. El que era más chico que el promedio o el que era más grande que el promedio. ¿Sí? Acordate que si mi variable yo estoy asumiendo que es un uniforme, o sea que los valores salen acá, ¿tá? Y el promedio está por acá, en verdad está más al medio, pero no tiene sentido que B sea más grande que el promedio. ¿Sí? Tenía dos posibles valores, uno más chico que el promedio y uno más grande. Obviamente A, ya de entrada, o sea, incluso si ustedes tuvieran toda una muestra, ¿tá? A no puede ser más grande que ningún valor, ¿tá? Porque ustedes justamente están asumiendo que todos los valores son más grandes que A y más chicos que B. Entonces no puede ser A más grande que el promedio. ¿Sí? ¿Sí? Si no se entiende, díganme y repito. Este era un poquito el más cuentoso. Bueno, bien. ¿Tá? ¿Se entendió cómo es el tema de los métodos y los momentos? O sea, sacamos estimadores para el xn, digo, para la esperanza de x, para la esperanza de x cuadrado, ¿tá? Y que es obviamente la esperanza, y después la esperanza de x al cuadrado nos da la varianza y depende de la varianza y de la esperanza, ¿tá? Interesa, pero usamos los estimadores de los promedios para estimar esperanza de x cuadrado, si necesitáramos esperanza de x al cubo, esperanza de x a la 4, lo que fuese, ¿tá? Y con esos valores, ¿sí? Con esos estimadores jugamos con los valores, los combinamos para sacar estimadores de las variables particulares que queremos, de los valores particulares que queremos. ¿Sí? Voy a usar una hoja, pero estoy cansado de esto guardado. De esto guardado. Perdón. ¿Borro? ¿Puedo borrar? Díganme si puedo borrar. ¿Sí? ¿Todo sí? Siempre está en YouTube, acuérdense, ¿sí? Si pierden algo, lo pueden ver ahí. Ya dije una vez que yo apoyaba que no copiaran en clase, pero bueno. Cada uno con sus métodos. Hay veces más lindo empezar una silla. Bueno, estamos prontos. Pasamos por el 3, ¿no? Hacemos el 3 y arrancamos alguno del 5, alguno que esté interesante del 5. ¿Sí? Y al 4 van a ver que es un bolazo, o sea, la esperanza es 0, chao, y la varianza es el valor que quieren calcular, entonces con el método de los momentos sale fácil. Bueno, ¿sí? Todos los del 5 no sé si llegamos, pero la clase que viene seguro. Estos eran los dos, este era el difícil del 2, el anterior, entre comillas, de la normal. ¿No? Pero nada, en general los momentos es más fácil que verosimilitud. Bueno, y ejercicio 3. No sé si todos tienen la letra ahí. Una pieza. ¿Tá? Bueno, es así, una pieza, no importa, vive, el tiempo de vida es una exponencial lambda. ¿Tá? Tiempo de vida de una pieza. De vida de una pieza.
X, ¿sí? Es cada una hora, esto en horas, ¿no? En horas. Creo, ¿no? Sí, parece que sí. Es el tiempo de vida de una pieza en horas. Y X es el tiempo, ¿sí? Y se escribe así. A ver cómo le pusieron. Bueno, ese promedio no me gusta. Es la parte entera. Ese es el promedio para abajo. Chanta. Es la parte entera, ¿sí? Más 1. Esta es la hora, esto es discreto, es una hora, hora 1, hora 2, hora 3, ¿sí? Es la hora en que me entero que se rompió. Una revisión cada una hora. Hay un detalle que parece una pavada, en verdad no cambia nada las cuentas, pero si T, por ejemplo, es 3, ¿sí? La hora, o sea, si se rompe a las 3, entonces la hora que me entero es a las 4. ¿Está? O sea, si se rompe justo a las 3, yo no me enteré, me entero a las 4 recién. Ahora, si se rompe a las 3 y media, ¿sí? Que en hora sería 3.5, no es un error, me entero a las 4 también. ¿Está? ¿Sí? Ese es un detallecito, en las cuentas no va a cambiar nada, pero es un detalle que no sé, a mí no me parece lógico. ¿Se entendió cómo es? O sea, este es el tiempo de vida de una pieza y esto es redondeo para abajo, sumo 1, ¿sí? Y me entero a qué hora se rompió. O sea, esta sería la hora que son dos variables aleatorias. Una es la hora que en verdad se rompió y otra es la hora que yo lo vi. Yo reviso cada una hora y bueno, es aleatorio obviamente. Si no hay respuesta, pero no sé si es fácil. Ustedes pónganme algo, ¿está? Bien, perfecto. Puede ser un bolazo, a veces yo no sé si estoy yendo rápido o lento, no sé medir. Algún día voy a hacer una encuesta de eso. Estaría bueno aprovechar Zoom para que me digan más o menos. Bueno, ¿está? Vamos con esto. Después me acuerdo de hacer una encuesta. Cuando aprenda a hacer una encuesta la hago. Bien, entonces lo que nos dice es en la parte de A, hallar la función de probabilidad de la A, o sea, de la X, ¿sí? Hallar la probabilidad de X, o sea que es, ya 80 veces la probabilidad que X tome un valor. Es discreta, por eso es esto acá. ¿Sí? En el caso de si fuera X es discreta. Las continuas tienen función de densidad, porque la probabilidad siempre es 0. Y las discretas tienen función de probabilidad. Bien. Entonces es fácil, o sea, no es fácil, es directo. Lo que tenemos que hacer es calcular, ¿sí? Esta probabilidad para un cierto K, la probabilidad de que X tome ese valor, la probabilidad de que la hora en la que me entero sean las K. Entonces yo, para enterarme a que se rompió la hora K, lo que tiene que hacer es K es un natural, de hecho es la hora, ¿sí? Acá estamos, ¿sí? Para el resto de los valores la probabilidad es 0, o sea, X solo toma valores naturales, ¿sí? En verdad mayores que 1, pero no importa. Vamos a decir mayor que 1. ¿Sí? X es una hora, toma valores más grandes que 1, obviamente, porque esto es natural, esto es más grande que 1, obviamente es natural, perfecto. Entonces la probabilidad de tomar ese valor natural es haberse roto, ¿sí? Es que el tiempo de que se rompió la pieza, vamos a ponerlo bien, haya sido entre K menos 1 y un menor igual, porque es lo que les dije, si se rompió en la hora anterior, hace una hora, yo me entero, si se rompió a las 3, yo me entero a las 4. Y esto me explica. ¿Sí? ¿Se entiende este paso? Lo más interesante es que este paso no importa para nada, porque yo ya les he dicho que las continuas, ¿sí? En verdad estos bordes no cambian nada. Esto es lo mismo que haber puesto un K menos 1 acá, menor a T, poner todo menor igual.
Porque como esto es continuo, ya no me importan los intervalos. En las discretas sí, hay que tener cuidado con los intervalos. En las continuas, estas probabilidades son iguales. Ya eso ya lo he hablado. ¿No? Pero bueno, pero en verdad, bien hecho es esta de acá. Es lo mismo que aquella. Y es lo mismo que haber puesto dos menores, es lo mismo que todo. ¿Sí? El último día, bueno, si quieren pregunta ahora. ¿Está? ¿Se ve esto? O sea, para yo enterarme a las 3 que se rompió, o sea, a las 3 se tiene que haber roto antes de las 3 y a partir de las 2. ¿Sí? Antes estricto, por eso es que les dije hoy. ¿Sí? Algo, por favor. Si no lo están siguiendo, díganme. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Qué momento. Bueno, acá es cuando hay que apelar a la memoria, ¿sí? Y lo que hay que hacer es, acuérdense, en verdad esto era una integral, ¿tá? Lo pongo así una vez nomás. Desde k-1 acá, de la función de densidad, ¿sí? Entre esos valores. Esta sería la función de densidad de t. ¿Tá? Pero cuando ya teníamos una primitiva, que las primitivas eran las funciones de distribución, íbamos derecho a la regla de Barrow. Agarramos la función de distribución en k, le restamos la función de distribución en k-1 y está mañana. Porque estas ya son primitivas de la densidad, entonces la integral, ¿sí? Para saber esta probabilidad tenía que integrar la densidad entre estos dos valores. Como tengo la primitiva, evalúo acá y allá, ¿sí? En los bordes y ya está. Regla de Barrow. ¿Tá? Y esto no se lo tienen por qué acordar, pero bueno, la función de densidad, de distribución, está acá. La función de distribución de una exponencial era 1 menos e a la menos lambda k. Si no me acuerdo mal, sí. ¿Está? Bueno, en verdad era evaluada en x, pero bueno, acá le iniciamos en k. Y acá me queda menos, lo mismo, pero con k-1. ¿Está? O sea que me va a quedar el menos 1 y me va a quedar más e a la menos lambda por k-1. ¿Sí? Esto era, acá lo que estoy usando es que la función de distribución de una exponencial en un valor i, por ponerle algo, era 1 menos e a la menos lambda por n. Los 1 obviamente se me van, ¿sí? Podría haber de hecho haber tomado esto derecho porque también es una primitiva. Y me queda, a ver cómo me queda. Me queda con menos menos e a la menos lambda k más e a la menos lambda k menos 1. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el factor común, esto de acá. ¿Sí? Te habías dado, claro, ¿viste? Zafamos de la integral con la función de densidad. ¿Tá? Acá hay algo que es importante que yo no lo he puesto y que es lo que buscamos, ¿no? Porque esto podría ser perfectamente una solución. Pero en el ejercicio me dicen, ¿sí? Y es lo que voy a agregar ahora. ¿Sí? Lo que yo quiero llegar es que x, ¿sí? Eso es lo que me pide el ejercicio, quiero que x sea una geométrica con parámetro, y eso lo tengo en el ejercicio acá, 1 menos e a la menos lambda. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era la geométrica? La geométrica contaba la probabilidad, ¿sí? O más bien, ¿cuántas veces tuve que hacer algo para tener una vez éxito? Si era tipo la Poisson, la binomial me contaba la cantidad de veces que tenía éxito, y esta es cuánto tiempo pasaba hasta tener mi primer éxito si hacía algo con esta probabilidad. Sí, no, esto está bien. Y en el caso de las geométricas, ¿sí? Esto vamos a ponerle ahí, ¿ah? La función de las geométricas, ¿sí? Las geométricas, la función de probabilidad
era, bueno, fallé, vamos a ponerle, este K, sí, vamos a dejarlo así, K menos 1 veces, y tuve éxito 1. Esa era, ¿tá? Esto eran las geométricas, ¿tá? Esto me contaba la cantidad de veces que tuve que hacer algo para tener éxito, la probabilidad de que fuera K significa que tuve éxitos, perdón, tuve un éxito y antes tuve K menos 1 fracasos. La cuestión es que yo quiero que X sea una geométrica de este tipo, entonces quiero que la función de probabilidad puntual, ¿tá? Tenga esta forma de acá, donde P tiene que ser este parametrito, ¿sí? 1 menos R menos lambda. ¿Sí? Entonces me tiene que quedar el 1 menos R menos lambda por ahí y ya está. Entonces lo que voy a hacer es ponerle acá un más 1 menos 1, ¿no? Porque quiero que me quede leal a menos lambda, ¿no? Acá adentro, ¿sí? Entonces esto me queda esto es factor común, a ver si lo invocamos, si no lo cambiamos un poquito debería salir. Sí. Esto es factor común, acá aparece un 1, ¿tá? Y acá tiene pinta, porque esto es E a la menos lambda la K, tiene pinta, la K menos 1, perdón. Sí, acá sacamos el factor común esto, y acá esto de acá lo vemos como esto, por E a la menos lambda acá, con un menos. Hay que verlo, eso. Hay que verlo, pero es eso. No, perdón, por E a la menos lambda. Ya pongo esto que hice acá porque me mata. Lo que hice fue sacar de factor común esto, obviamente, allá me quedó 1, y acá lo que hice fue el menos C a la menos lambda, K menos 1 más 1, ¿sí? Lo puse como, obviamente, E a la menos lambda, K menos 1, ¿tá? Esto en verdad me queda menos lambda, ¿tá? Entonces lo que hice fue multiplicarlo por E a la menos lambda, ¿tá? Y el menos siempre ahí. Entonces cuando saqué el factor común este chorizo de acá, me quedó menos E a la menos lambda. Eso fue lo que hice. Y esto está bien, ¿tá? Esto es lo que queremos. Aunque no parezca, ¿sí? Esto sería nuestro P, ¿sí? ¿P? Y esto de acá sería, bueno, no me da espacio, lo voy a pasar para arriba y lo voy a terminar. Y esto de acá, acuérdense que E a la menos lambda por esto lo puedo subir para arriba, o sea, esto es E a la menos lambda a la K menos 1. ¿Ah? Este pasito se los borro. Entonces, voy de nuevo, la probabilidad de que X tome un valor K es aquello allá que lo escribo como E a la menos lambda, ¿sí? A la K menos 1 por 1 menos, cambié el lugar nomás, E a la menos lambda. ¿Tá? Entonces, a esto le llamo P, ¿tá? Esto es 1 menos P, o sea, si a esto le hago 1 menos, me queda E a la menos lambda, esto me queda 1 menos P, ¿tá? Entonces tiene la forma de una geométrica, entonces ¿sí? Tiene la misma función de probabilidad puntual que una geométrica con el parámetro este. Digo, de 1 menos E a la menos lambda. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hice en lo verde? ¿Qué hice en lo verde? ¿Qué hice en lo verde? ¿En lo de allá arriba? Bien. Primero, repito, en general, quería hallar la función de probabilidad puntual de la variable x. O sea, la probabilidad de que x tome un valor. Eso me quedó en función de que t cayera en un intervalo. Entonces tenía que ver la probabilidad de que t cayera en un intervalo. Con la función de distribución es simplemente una resta de los bordes del intervalo. Me quedó una cuenta y me quedó esto acá. Acá sumé un más menos 1. ¿Qué es lo que estoy buscando al final? Estoy buscando que me quede una geométrica con este parámetro. O sea que me quedara este parámetro acá por
ese parámetro, 1 menos ese parámetro, que sería e a la menos lambda a la k menos 1. Entonces acá lo que hice fue, esto de acá es exactamente esto. ¿Sí? O sea, esto de acá es esto, nada más que le cambié de lado, y esto, ¿sí? Es igual a esto. O sea, si ustedes tienen una potencia al algo, eso lo pueden multiplicar. O sea, esto de acá bajaría a un menos lambda por k menos 1. O sea, son iguales. Entonces acá me doy cuenta que si esto es lo verde, si a esto lo llamo P, ¿sí? Esto es 1 menos P, o sea, si hago 1 menos esto de acá, me queda E a la menos lambda. Entonces si a esto lo llamo P, esto me queda 1 menos P. Digo, esto es P, entonces 1 menos P es esto de acá. Entonces me quedo con aquella formita, ¿sí? Me quedó algo que es P, y después 1 menos eso a la K menos 1. Entonces es una geométrica, y el P, ¿sí? Es esto acá, 1 menos a la menos lambda. Teníamos, ¿sí? Claro, o sea, t era continua porque era un tiempo, ¿tá? Y x es discreta porque es la hora en la que yo lo veo, y esa hora era a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Entonces t era continua y x era discreta. ¿Tá? Entonces eso fue, obviamente ya sabíamos que x era discreta. Acá comprobamos que además se comporta como una geométrica. ¿Sí? X era discreta por definición, porque es la hora en la que nosotros observamos. Si podía ser a la 1, a las 2, a las 3 o a la... ¿tá? ¿Sí? Entonces ya sabíamos que X era discreta, pero podía ser una discreta que no se pareciera a nada, o podía ser una discreta que fuera una geométrica, por ejemplo, o podría haber sido una binomial, podría haber sido cualquier discreta. ¿Tá? Mirando la función de probabilidad puntual, nos dimos cuenta que queda de la misma forma que una geométrica, ¿sí? Donde el parámetro P en nuestro caso queda 1 menos a la menos lambda. Que depende obviamente, este lambda, o sea, este lambda es lo que configura a t. O sea, según el lambda es cómo se comporta el tiempo, ¿tá? Y obviamente según el lambda va a depender de cómo se va a comportar x, que es la hora en la que nosotros vemos que se rompió. O sea, si cambiamos lambda, se va a comportar distinto la hora en la que se rompe la cosa, ¿sí? No me acuerdo ni qué era, la pieza. Y si cambia la hora, obviamente, se va a comportar va a cambiar la hora en la que nosotros lo vemos. Entonces, obviamente, nuestra x va a quedar dependiendo del lambda, porque x depende de t y t depende de lambda. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Frío? ¿Caliente? Esta clase ha estado media densa de cuentas, ¿no? Estás loco. Tibio. ¿Qué falta para que sea caliente, Agustín? ¿Qué le faltó? No, ¿está? Bueno, hay que tener un poco de cuidado. Este paso es importante, cómo x se comporta a partir de t. ¿Está? Esto era acordarse un par de cosas. Acá saltaron varias cosas de antes. ¿Está? Bueno, para hallar la probabilidad de un intervalo era una integral, pero teníamos la distribución que era una primitiva ya de por sí. Y bueno, y un poquito de cuentas que son horribles. ¿Está? ¿Sí? No, lo importante es que tengan la idea de por dónde encarar. ¿Está? Obviamente. Yo creo que lo que les da el práctico, o por lo menos me da a mí como estudiante, es va por acá. Porque uno cuando se pone a hacer este ejercicio tal vez va por acá y se rinde, dice no, ya está, no hay chance que por acá, por este chorizo vaya a llegar a algo, ya le renai. Ahí se entrega. A mí me pasaba por lo menos como estudiante, ¿no? que era muy de resignar los ejercicios cuando no iba nunca hasta el final. Cuando tenía mala pinta ya lo dejaba. Y bueno, pasó la clase pasada que quería dejar algo y al final se daba así. Lo importante es que no sé, que vean que de algunas maneras se llega, entonces cuando lo vayan a hacer ustedes digan, bueno, tal vez es medio feo, pero en clase estaba medio feo y salió. Entonces le doy. Tal vez no llegan a nada, pero tal vez sí. Nada. Entonces es importante ver estos ejercicios para que no se entreguen cuando vayan por acá. Bueno, vamos con ¿hacemos algo del 5? Bueno.
Bueno, los comentarios no son alentadores. Este, ¿Cuándo arranca? No. Eh, eh, los próximos temas no voy a prometer nada. Mejor ni hablo. Este, Hay una diferencia, ¿no? Entre la parte de probabilidad y la parte de estadística. Claramente. Bueno, igual esto es de probabilidad, ¿eh? Vengamos que hasta acá hicimos probabilidad. Y bueno, estimadores ya es estadística. Entonces, esperen que no termine el ejercicio, vamos a terminarlo. La parte de estadística en este ejercicio es fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo... que no sé ni qué iba a decir. Que si yo agarro las horas, ¿sí? ¿Sí? Me pongo a ver a las horas y anoto las horas en las que la veo rota, ¿no? Entonces empiezo a obtener valores de X. O sea, veo horas a las que está rota la cosa. ¿A qué hora vi que se rompió? ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, puedo hacer el promedio, ¿sí? Y con eso voy a obtener un estimador de la varianza. O sea, perdón, de la esperanza, no estoy bobo. No sé en qué orden está, pero lo hago a mi manera y vamos a hacerlo así. A ver, vamos a hacer la letra porque si no me mata. O sea, en el 3, el 2.a. Lambda en función de mu. Entonces, ¿qué pasa? La esperanza de x, ¿sí? Acuérdense, x es una geométrica así. Entonces, hay que acordarse el tema de la geométrica, pero la esperanza de la geométrica, si una geométrica tiene un p, es 1 sobre p. En este caso nos quedó así. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo, si me pongo a ver las horas, ¿sí? Empiezo a anotar las horas, a la que encuentro roto, voy a poder calcular esto. ¿Sí? Voy a poder calcular este parámetro de acá. Y con ese parámetro, si yo tengo esto, puedo calcular el lambda. Entonces, mirando las horas a las que se rompió, yo puedo obtener un estimador de una variable continua, ¿sí? A partir de la discreta. ¿Sí? Había un tiempo continuo, yo lo discreticé, ¿sí? Empecé a decir, bueno, redondeo de cierta manera, o sea, yo veo que se rompió la 1, las 2, las 3 o las 4. Entonces, si yo empiezo a anotar esas horas y hago el promedio, voy a obtener la esperanza de la variable aleatoria de x, ¿sí? Que era a la hora en la que lo veo. Pero esa esperanza, ¿sí? Es 1 sobre p, ¿sí? Porque es una geométrica, creo que era 1 sobre p, casi seguro, y eso depende de lambda. Entonces, a partir de este promedio yo voy a poder sacar el valor lambda que me determinaba la continua. Tenía una Poisson continua, la discreticé, empecé a hacer promedio de eso, y si le hago unos chanchullos llego a esto. Esa es la idea. ¿Sí? Es básicamente despejar acá, 1 menos L menos lambda es igual a 1 sobre la esperanza de la x, que es la hora en la que lo veo. Bueno, entonces vamos a bajarlo 1. Menos lambda es 1 menos el logaritmo de 1 menos 1 sobre a la x. Entonces, lambda es igual al logaritmo. Entonces, a partir del valor esperado de esta x, que era las horas, yo tengo algo que me lo relaciona y lo puedo despejar al parámetro de la Poisson, que era continuo. Entonces, yo con esto de acá puedo aproximar esto y puedo crear un estimador para lambda. Entonces, puedo estimar lambda, ¿sí? Como esto acá, logaritmo de 1 menos 1, y esta esperanza la estimo con los promedios, como siempre. Este es mi resultado. Es el de 2A y B todo junto. No tenía ganas de trabajar. Es con las horas a las que yo lo veo, con los promedios puedo calcular, puedo estimar la esperanza de las horas. Pero la esperanza de la hora a la que yo espero que se rompa, que es esto de acá, depende del lambda. Entonces, despejando, puedo obtener un estimador del lambda, que era de una Poisson,
Poisson le estoy diciendo yo y una exponencial, perdón. ¿Tá? Puedo estimar el parámetro lambda, que era de una continua, ¿sí? A partir de promedios de cosas discretas. Esa es la truco mágico. No, lo de Poisson fue un problema mental que tuve. No te falta un menos, me pueden faltar tantas cosas acá. Bien, gracias al compañero, ¿Por qué? Porque yo pasé para allá, pasé yo para allá, cuando hago logaritmo... No, está bien, ¿no? Esto pasé, esto está bien, o sea, no hay manera que esté mal, ¿tá? Creo yo, ¿sí? Cuando yo, o sea, me queda e a la menos lambda, paso para allá, igual a 1 menos esto acá. ¿Tá? Cuando hago logaritmo me queda menos lambda igual al logaritmo de esto. Ahí después, y bueno, acá me comí el menos, que lo dejé en... vaya a saber dónde. Está, puse lo... Sí, hice cualquier cosa. No, ya no me anda la cabecita. ¿Está? Claro, o sea, lo importante es que a medida que agrandemos el n va a haber convergencia segura. Esto, ¿tá? Se va a ir o va a tender, ¿sí? A la esperanza de x, que era esto acá. Entonces cuando yo engancho esto ahí adentro, ¿sí? O sea, todo esto me va a converger a, paso el límite para adentro, ¿tá? Y cuando engancho toda esta definición acá, se empieza a simplificar todo y aparece lambda. O sea, cuando empieza a hacer muchos n, esto se me va a ir acá, esto de acá, y tal. Y justamente son operaciones inversas, para eso lo creé y me va a quedar lambda. La letra, ¿qué me pide? O sea, se los relato así, para que... Tenía dos partes, ¿sí? Tenía, la primera era... bueno, eran tres partes, me dicen las tres. La primera era calcular lambda en función de la esperanza de x, fue lo que hice acá, ¿sí? O sea, lambda lo puedo sacar a partir de la esperanza de x. Esto de acá es la parte A. O sea, a partir de la esperanza de x saco lambda. Después me dice construir un estimador para la esperanza de x, el de siempre. El promedio va a ir a la esperanza de x. Y la tercera parte era, bueno, ahora construiste uno de lambda, y bueno, combino los dos. Si con esto estimo esto de acá, y lambda me depende, sale la tercera parte. Hice todo, perdón, quería avanzar para ir a la otra parte. ¿Tá? Pero en verdad es, primero observo que a partir de la esperanza, o sea que lambda lo puedo escribir a partir de esta esperanza de acá, esa es la primera parte. Después veo que si viendo valores de horas puedo converger, o sea puedo conseguir un estimador de la esperanza, esa es la parte B, y después combinando las dos cosas, ¿sí? Combinando que lambda me depende de este valor y que tengo un estimador para ese valor, creo un estimador para lambda. ¿Sí? Esa es ABC. Perdonen, pero quería, como me habían pedido el 5, quería... a veces me enloquezco. Nada, pero bueno. Sí, más o menos algo han agarrado en esta clase, ha estado bravísimo. No, salvo el ejercicio del principio, que dice que era una pavada. Bueno, ¿van bien? Perdón, Agustín. A ver. Voy. Agustín. No entiendo la pregunta. ¿Cómo sería que haya pocos datos? O vos decís, bueno, o sea, esto te puede dar disparatado. O sea, te puede dar muy lejos, Agustín, esto te puede dar, pero espantoso. La idea es que lo único que vos sabés es que con n en infinito anda bien. ¿Tá? Pero tal vez no... claro, vos sabés que en el infinito va a andar bien. Entre medio, ¿qué hace? Puede ser, bueno, en el infinito, y yo tal vez tengo 1.000.000 de datos, pero 1.000.000 de datos está muy lejos del infinito. ¿Tá? Entonces ahí entran otras cosas. Por ejemplo, es importante que el sesgo, que sea insesgado. ¿Tá? Esa cosa que vamos a ver después. ¿Tá? Por ejemplo, que sea insesgado, no sé si ya lo han visto, pero significa que esto que ya de por sí es aleatorio, o sea, el valor que espero de acá es justamente el lambda. O
sea que por más que tenga un n chico, esto es una variable aleatoria y el valor que espero es este, o el valor esperado, que tal vez tiene probabilidad 0, ya lo he dicho, pero el valor esperado para un n chico igual es lambda, es una variable aleatoria que su valor esperado es lambda. Entonces, bueno, ya eso es una buena información, por lo menos no le estoy errando el bizcochazo. Y después, bueno, cuando si llegamos a intervalos de confianza, yo no tengo muy claro para dónde vamos a agarrar ahora, pero en el intervalo de confianza sí, ya uno empieza a decir, bueno, ¿para qué n me sirve que este valor esté bien cerquita de este? ¿Tá? Y uno puede hacer cosas más reales y no pensar solo en el infinito. ¿Tá? Bueno. ¿Tá? Pero está. A priori pensamos en el infinito y sabemos que en el infinito va a andar. Después hay otro problema para pensar en algo más en la realidad, que es con n finito, obviamente. Bien, bueno, hacemos el ejercicio ese arrancamos por lo menos con el 5, no sé cuánto me queda, 10 minutos. Oh, qué horrible esto. Arrancamos con el 5 y la clase que viene, si quieren, repaso un poquito. Voy a introducir verosimilitud, ¿sí? O sea, otro método que es distinto al de los momentos, lo voy a introducir con el ejemplo. Van a ver que es más difícil de hacer las cuentas. Pero bueno, voy a introducirlo con ejemplo porque si pongo la definición no llevo a nada. O sea, voy a demorar en un ratito. Bien. Perdón, me quedé una hoja. Bueno. Entonces vamos con el... Era el 5, ¿no? Ejercicio 5. Sí, 5. Entonces... es más o menos lo que volvimos al primer momento de la clase. ¿Tá? Tenemos... ¿sí? A mí me gusta pensarlo en infinito. Tenemos muchas variables, todas copias, que son, en este caso, en la parte 1 van a ser una Bernoulli. ¿Tá? Y necesitamos un estimador para P. Estimador para P. ¿Tá? En el método de los momentos es facilísimo. P es la esperanza, entonces el promedio va a ir a P. ¿Tá? Esa es el método de los momentos. Ponemos el promedio es igual a la esperanza, que es P, ya está. Pero bueno, lamentablemente a alguien se le ocurrió este método y nosotros ahora nos tenemos que hacer cargo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Sí? Es así. Rojo. ¿Esperen? ¿Hay dudas? No. Bueno. En el método de los momentos sería facilísimo. Poner la esperanza, o sea, el promedio converge a la esperanza y la esperanza en este caso es P. Pero bueno, no pasó. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a suponemos que tenemos n resultados, ¿sí? Que serían x1, xn. En este caso, como estamos en una Bernoulli, todos son o 0 o 1, ¿sí? Suponemos que nos dan los resultados. Vamos a suponer que los tuviéramos. ¿Tá? Entonces, lo que se pregunta acá es cuál es la probabilidad de este resultado. De este resultado. ¿Sí? En su cabeza ustedes ya tienen n valores que son todos ceros o unos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso me hubiera salido? ¿Tá? La probabilidad de eso es la probabilidad de que x1 me diera igual a este valorcito de acá, que x2 me diera igual al valorcito 2, y todo multiplico. ¿Tá? N igual a x. ¿Tá? Entonces, la probabilidad de que este resultado, yo sé que me salió, ¿cuál es la probabilidad de que en verdad me hubiera salido? O sea, ¿sí? Yo ya sé que me salió, pero ¿cuál es la probabilidad de que me hubiera salido? ¿Tá? Eso va a depender de P. ¿Tá? ¿Sí? Si se acuerdan, ¿tá?
esto me va a quedar P, ay, ¿cómo le pongo? Vamos a hacerlo así, A por un P a N menos A. Donde A, esto de acá, es la cantidad de unos en X1, Xn. ¿Sí? O sea, imagínense que a mí me viene un resultado donde hay solo un 1 y todos los demás son 0. Todos 0, ¿está? La probabilidad de que ese resultado me hubiera salido, ¿sí? Hubiera sido P y después 1 menos P a la N menos 1. Entonces, esta probabilidad, la probabilidad de que esta salida me haya resultado, o sea, de que me haya salido esto que yo acabo de ver, yo vi algo, la probabilidad de que me hubiera salido depende de P. ¿Tá? Entonces, la idea es agarrar el P que maximiza esa probabilidad. ¿Tá? El P, ¿sí? Para el cual hubiera sido más probable lo que yo estoy viendo. Esa es la idea de verosimilitud. Si yo vi unos resultados, ¿tá? Esos resultados tienen una probabilidad de haber salido que dependen del parámetro, entonces yo agarro el P para el cual es más probable que haya salido lo que yo estoy viendo. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿O no? O sea, mi estimador va a ser el que maximice esto de acá. ¿Sí? Ahora lo voy a poner. Pn va a ser el que maximice esa probabilidad. Probabilidad. O sea, ustedes suponen que tienen unos resultados vistos, a que son 1 o 0, en este caso por Bernoulli, y el estimador que agarran es el valor de P que maximiza la probabilidad de que eso hubiera pasado. ¿Se entiende o no? ¿Sí? O sea, ustedes esto lo tienen, vieron algo y se ponen a calcular para cada P qué probabilidad tenía esto de pasar. Y agarran el P que digan, bueno, con ese P, con tal P, que ahora lo vamos a ver, es más probable que me hubiera salido esto que estoy viendo. Por eso es verosimilitud. Busco que lo que me salió sea tomo el P que hubiera sido más probable que estuviera en esta situación. Asumo que si esto pasó, ¿sí? Que lo que si estoy viendo pasó es porque es lo más es probable que pase. Entonces agarro el P para el cual es más probable que pase. Entonces eso es un cambio de cabecita. Ustedes tienen que pensar que ahora su variable es P. Ustedes saben, saben la cantidad de unos y buscan el P que maximice esto. Entonces, lo escribo acá, el estimador que yo voy a tomar es el máximo, es el P, en verdad se le pone argmax, entre 0 y 1, creo que una Bernoulli puede tomar, ¿sí? Es el argumento que maximiza esto de acá, PA por 1 menos P a la N menos A. ¿Sí? A es la cantidad de unos que vi. Yo vi 80 unos, N menos A es la cantidad de ceros que vi. Tengo esos datos, tengo cuántos 1 vi, cuántos 0 vi. La probabilidad de que hubiera visto eso que vi depende de P, entonces busco el P que maximice esa probabilidad. Que me haga que el evento que acaba de ocurrir sea el más probable. Sea más probable. Entonces ustedes tienen que pensar A y N menos A como datos dados, y lo que hacen es buscar el máximo de esta función que depende de P. Es una función que depende de P. La variable es P. Y bueno, entonces esto es f de P, depende de P. Entonces escribo la derivada, ¿sí? Busco cuando es 0. Esto tiene máximo obviamente porque P está entre 0 y 1, entonces tiene máximo y mínimo porque está definida en un compacto, tiene máximo, tiene mínimo.
¿tá? Entonces, bueno, los candidatos son los que tienen derivada cero y los bordes. Eso después en la próxima clase entro más en detalle. Entonces hago la derivada y miro los que la derivada igual 0 y ahí voy a sacar. Entonces la derivada de esto es, acuérdense que la variable es p, busco el p que maximice. Entonces me queda a por p a la menos 1, por 1 menos p a la n menos a, más el p queda quieto y derivo esto, me baja el n menos a, ¿sí? Me queda 1 menos p a la n menos a menos 1 y después por la derivada de lo de adentro que es menos 1, ojo ahí, porque está el 1 menos p, les queda por la derivada de lo de adentro, está ahí debajo un menos. Entonces esto es igual a, ¿sí? Sacan un p a la menos 1 de factor común, y ni que hablar de un 1 a la p a la n menos a menos 1. ¿Sí? Entonces acá les queda a por 1 menos p. O sea, esto tiene un 1 menos p más que allá y este tiene un p más que este. Entonces tacho la mayoría. ¿Sí? O sea, lo saco de factor común. Este me queda un 1 menos p porque tiene uno más que este. Y de este lado me queda un p porque acá tengo un p más que acá. ¿No? Por n menos a. Entonces, si yo quiero que esto de 0, ¿tá? Puede ser p igual 1, perdón, no lo voy a poner. Vamos a ver los casos de adentro, ¿sí? Que es cuando a por 1 menos p, p por n menos a es igual a 0, ¿tá? Y eso sí, solo sí, a menos pa menos pn más pa igual a 0, se tachan, eso sí, solo sí, ¿tá? Pasan para el otro lado p, les queda p igual a sobre n. O sea, p ¿qué es? Es el promedio de la cantidad de unos dividido el total. Ay, qué horrible. Bueno. El pobre que lo esté mirando por YouTube va a comer. Justo me salió un cartel. Perdón que ahí abajo no se ve. No se ve. Ahí se debería ver. ¿Está? O sea, esto de acá es, dado los datos que yo vi tantos unos y tantos ceros, dado los datos que yo vi, según el p, la probabilidad de que eso pase para cada p. Entonces busco el máximo de eso. ¿Sí? Esto es una función que depende de p. ¿Sí? 1, 0. ¿Tá? Depende de p. Si muevo p y acá miro la probabilidad de que haya pasado esto que pasó. ¿Tá? En 0 vale 0, obviamente. En 1 vale 0 también. Y esto es positivo, ¿no? Porque el p está entre 0 y 1. Esto me queda entre 0 y 1. Esto entre 0 y 1. Potencia. Me queda una cosa, vaya a saber lo que pasa ahí adentro. No sabemos. ¿Tá? Me queda positiva y me queda en 0 vale 0 y en 1 vale 0. Entonces, ¿tá? Esto tiene un máximo porque es continua. Toda esa teoría es continua. Definida en un compacto, tiene máximo y mínimo. ¿Tá? El máximo y el mínimo se dan o en los que tienen derivada 0 o en los bordes. ¿Tá? En un borde vale 0, en otro borde vale 0. ¿Tá? Y en el único lugar que tengo derivada 0 es acá. ¿Tá? Y ese va a ser mi máximo. ¿Tá? El que me maximiza esto de acá, ¿sí? Es a sobre n, o sea, la cantidad de 1 sobre 0, es lo mismo que el promedio. ¿Sí? El promedio, justamente. ¿Sí? La cantidad de unos sobre el total. Esto era f de p. ¿Sí? Me coincidió con la de que me da el método de los momentos, que es obviamente el promedio, porque p es la esperanza. ¿Está? Con eso liquidamos. Argmax. ¿Qué significa esto? Argmax, una cosa es el máximo. ¿Sí? El máximo de esta función es, no sé, se da acá, imagínate. Imagínate que fuera 8, es menor que 1, ¿no? Pero vamos a poner un medio. ¿Tá? El máximo sería un medio. ¿Tá? Pero yo lo que estoy buscando es el p donde se da el máximo. Entonces, por eso se pone el argumento donde se da el máximo.
¿Se entiende? O sea, no estamos buscando, o sea, estamos viendo para cada uno de estos puntos, la altura es la probabilidad de que esto que vi pase. Entonces busco el lugar donde esa probabilidad es la mayor. Por eso busco el argumento donde se da el máximo. ¿Sí? Es una buena pregunta. ¿Está? En general es similar para todas. Bueno, hay recomendaciones, para mí no. No sé si vieron las notas de ciencias. Muchas veces lo que pueden aplicar es una función a esto. O sea, por ejemplo, si el logaritmo es creciente, por decir algo, ¿no? Entonces, si ustedes buscan el argumento que maximiza esto, ese lugar también va a ser el el p que maximiza esto también va a maximizar el logaritmo de esto. ¿Tá? Va a ser el mismo. Si el mismo p que maximiza esto es el p que maximiza el logaritmo de esto. ¿Tá? Y ahí, bueno, el producto se transforma en una suma y se baja. ¿Tá? Entonces, no siempre miramos, para buscar el máximo de esta función, no siempre miramos la función misma. Podemos aplicar el logaritmo y buscar el máximo ahí. ¿Tá? Porque es el mismo. Si agarramos una función creciente, ¿sí? No quiero entrar en cosas. Si le aplicamos esto, no sé, si a esto le sumamos 8, ¿sí? Hacemos algo, bueno, 8 es estático, pero le sumamos algo que lo haga crecer a esto, ¿sí? Pero que respete bien, ¿tá? O sea, el máximo de esto se va a dar también en la composición. No entro ahora. Pero también, o sea, se le aplica el logaritmo y buscan el lugar donde se da el máximo es el mismo, ¿tá? Y hay veces que eso ayuda en simplificar este chorizo acá. ¿Tá? Después en la clase que viene vemos un poquito más de verosimilitud, pero bueno. Les comento más cosas. Después en la clase que viene comento más cosas. Cuando no es discreta, en vez de multiplicar las probabilidades, multiplicamos la función de densidad. Y buscamos dónde se maximiza la función de densidad. Sí, Fabricio. Vamos a seguir con este práctico. Queda una clase más. Voy a terminar esto.